Nel Vangelo che abbiamo ascoltato, il dottore della legge, sebbene si rivolga a Gesù, En el Evangelio que hemos escuchado, el doctor de la ley, aunque se dirige a Jesús llamándolo maestro, no quiere dejarse instruir por él, sino ponerlo a prueba. falsità ancora più Pero grande, una falsedad aún mayor emerge de su pregunta. che devo fare ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? fare per ereditare, fare per avere. Hacer para heredar, hacer para tener. He aquí una religiosidad distorsionada, basada en la posesión más que en el don, donde Dios es el medio para obtener lo que quiero, no el fin a amar con todo el corazón. Pero Jesús es paciente e invita a ese doctor a encontrar la respuesta en la ley, de la que era experto, la cual prescribe: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Allora quell'uomo, volendo giustificarsi, pone un secondo interrogativo. Entonces aquel hombre, queriendo justificarse, plantea una segunda pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Si la primera pregunta corría el riesgo de reducir a Dios al propio yo, esta trata de dividir a las personas entre las que se deben amar y las que se pueden ignorar. Y dividir nunca es de Dios, sino del diablo. El diablo es el divisor. Jesús, sin embargo, no responde teorizando, sino con la parábola del buen samaritano, con una historia concreta que nos involucra también a nosotros. Porque, cari fratelli e sorelle, a comportarsi male Porque, queridos hermanos y hermanas, quienes se comportan mal y con indiferencia son el sacerdote y el levita, que anteponen a las necesidades del que sufre la tutela de sus tradiciones religiosas. El que da sentido a la palabra prójimo es en cambio un hereje, un samaritano, porque se hace prójimo, siente compasión, se acerca y se inclina tiernamente sobre las heridas de ese hermano. Se ocupa de él, independientemente de su pasado y de sus culpas, y lo sirve con todo su ser. Esto permite a Jesús concluir que la pregunta correcta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿yo me hago prójimo? Solo este amor que se convierte en servicio gratuito, solo este amor que Jesús proclamó y vivió, acercará a los cristianos separados los unos a los otros. Sí, solo este amor que no vuelve al pasado para poner distancia o señalar con el dedo. Solo este amor que en nombre de Dios antepone el hermano a la férrea defensa del propio sistema religioso. Solo este amor nos unirá. Primero el hermano y luego el sistema. Hermanos y hermanas, entre nosotros nunca deberíamos preguntarnos ¿quién es mi prójimo? Porque todo bautizado pertenece al mismo cuerpo de Cristo, y aún más, porque toda persona en el mundo es mi hermano o mi hermana, y todos componemos la sinfonía de la humanidad, de la que Cristo es primogénito y redentor. Como recuerda San Ireneo, que tuve la alegría de proclamar doctor de la unidad, el amante de la verdad no debe dejarse engañar por el intervalo particular de cada uno, ni suponer un creador para uno y otro, sino un solo artífice. Entonces tiene que pensar que lo ha hecho uno solo. Por lo tanto, no digamos quién es mi prójimo, sino yo me hago prójimo. Yo y también mi comunidad, mi iglesia, mi espiritualidad, se hacen prójimos o permanecen atrincherados en su defensa de sus propios intereses, celosos de su autonomía,
encerrados en el cálculo de sus propias ventajas, entablando relaciones con los demás solo para obtener algo de ellas. Si así fuera, no se trataría solo de errores estratégicos, sino de infidelidad al Evangelio. ¿Qué debo hacer para heredar la mi vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Así comenzó el diálogo entre el doctor de la ley y Jesús. Pero hoy esta primera pregunta también da un vuelco gracias al apóstol San Pablo, cuya conversión celebramos en esta basílica a él dedicada. Pues bien, precisamente cuando Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, encuentra a Jesús en la visión de luz que lo envuelve y le cambia la vida, le pregunta: ¿qué debo hacer, Señor? No, ¿qué debo hacer para heredar? Sino, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor es el objetivo de la petición, la verdadera herencia, el sumo bien. Pablo no cambia de vida según sus propósitos, no se vuelve mejor por realizar sus proyectos. Su conversión nace de un cambio existencial, donde el primado ya no le pertenece a su perfección frente a la ley, sino a la docilidad en relación con Dios, en una apertura total a lo que Él quiere, no a su perfección, sino a su docilidad, de su perfección a la docilidad. Si Él es el tesoro, nuestro programa eclesiale. Si Él es el tesoro, nuestro programa eclesial no puede sino consistir en hacer su voluntad, en conformarse a sus deseos. Y Él, la noche antes de dar la vida por nosotros, oró ardientemente al Padre por todos nosotros, para que todos sean una sola cosa. Esta es su voluntad. Todos los esfuerzos hacia la unidad plena están llamados a seguir el mismo itinerario de San Pablo, a dejar de lado la centralidad de nuestras ideas para buscar la voz del Señor y dejarle la iniciativa a Él. Lo había comprendido muy bien otro Pablo, gran pionero del movimiento ecuménico, el sacerdote Paul Coutier, quien rezando solía implorar la unidad de los creyentes como Cristo la quiere, con los medios que Él quiere. Necesitamos esta conversión de perspectiva y ante todo de corazón, porque como afirmó hace 60 años el Concilio Vaticano II, el verdadero ecumenismo no puede darse sin la conversión interior. Mientras oramos juntos, reconozcamos cada uno que necesitamos convertirnos, dejar que el Señor nos cambie el corazón. Esta es la vía, caminar juntos y servir juntos, poniendo la oración como prioridad. En efecto, cuando los cristianos maduran en el servicio a Dios y al prójimo, crecen también en la comprensión recíproca, como declara asimismo el concilio, porque cuando más se unan en estrecha comunión con el Padre, con el Verbo y con el Espíritu, tanto más íntima y fácilmente podrán acrecentar la mutua hermandad. Per questo siamo qui stasera da diversi paesi. Por eso estamos aquí esta noche, provenientes de diferentes países, culturas y tradiciones. Me siento agradecido con su gracia a Justin Welby, arzobispo de Canterbury, con el metropolita Policarpo, en representación del Patriarcado Ecuménico, y a todos ustedes que hacen presentes a muchas comunidades cristianas.
Dirijo un saludo especial a los miembros de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas Orientales, que celebran el 20º aniversario de su camino, y a los obispos católicos y anglicanos que participan en el encuentro de la Comisión Internacional para la Unidad y la Misión. Es hermoso que hoy con mi hermano el arzobispo Justin podamos conferir a este grupo de obispos el mandato de seguir testimoniando la unidad querida por Dios para su iglesia en sus respectivas regiones, caminando juntos para difundir la misericordia y la paz de Dios en un mundo necesitado. Saludo también a los estudiantes becarios del Comité para la Colaboración Cultural con las Iglesias Ortodoxas del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y a los participantes en las visitas de estudio organizadas para jóvenes sacerdotes y monjes de las Iglesias Ortodoxas Orientales, y para los estudiantes del Instituto Ecuménico de Bosey, del Consejo Ecuménico de las Iglesias. Juntos como hermanos y hermanas en Cristo, imploremos como Pablo diciendo: ¿qué debemos hacer, Señor? Y al hacer esta pregunta ya tenemos una respuesta, porque la primera respuesta es la oración. Rezar por la unidad es la primera tarea de nuestro camino. Y es una tarea santa, porque es estar en comunión con el Señor, que rogó al Padre ante todo por la unidad. Y sigamos rezando también por el fin de las guerras, especialmente en Ucrania y en Tierra Santa. Un saludo especial también va al amado pueblo de Burkina Faso, en particular a las comunidades que allí prepararon el material para la semana de oración por la unidad. Que el amor al prójimo sustituya la violencia que aflige a ese país. ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor narra y le dice a Pablo: levántate y prosigue. Levántate, nos dice Jesús a cada uno de nosotros y a nuestra búsqueda de unidad. Levantémonos entonces en nombre de Cristo, de nuestros cansancios y de nuestras costumbres, y continuemos, vayamos adelante porque Él lo quiere, y lo quiere para que el mundo crea. Oremos entonces y sigamos adelante, porque esto es lo que Dios desea de nosotros. Y esto es lo que desea de nosotros.